Días, amigos de Radio Capital 710 AM, bienvenidos una vez más a su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio. Esta mañana estaremos acompañándoles con inmenso placer Quickly Studio en la edición, montaje y administración de redes sociales, Jorge Duque en la producción y coordinación de la estación y frente al micrófono Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Don Radames Pepe Lebrón. Bienvenidos, querida audiencia. Y bienvenidos, queridos profesores, este agosto vacacional que no lo es para nosotros, de trabajo como siempre. A Peter Bruegel, el viejo, en un poema de Alan Watts, su discípulo le preguntó de qué manera se debía trabajar y él le respondió que trabajando. Bueno, nosotros seguimos la conseja de Peter Bruegel, el viejo, y aquí estamos en plenas vacaciones. ¿Cómo los trata la vida, mis trabajadores, profes, Susana, Humberto y Rafa? Bueno, ¿cómo están ustedes? Yo, bueno, alegre de verlos otra vez y sí, trabajando y leyendo mucho y tratando de condensar ideas para el programa, tanto nuestras entrevistas como nuestros micros. En eso estamos. En eso estamos todos, ¿verdad, Susana? Bien, bien preciso lo que acabas de decir, trabajando, entonces sí, evidentemente, siempre dándole a la cabeza a ver qué sale y a ver qué se le ocurre a uno. Sí, un feliz saludo a todos los escuchas, también a ustedes, compañeros, y una semana más de trabajo, pues, rico. Menos mal que es un trabajo que nos gusta, pues. Sí. Bueno, a pesar de todo, yo digo, compadece, trabajar cansa, ¿verdad? Pero bueno, aquí tenemos que, con este cansancio que es gratificante porque nos gusta lo que hacemos. Ciertamente, quisiéramos estar en una playa, bajo una palmera, sin tener que leer nada, sin una novela. Pero bueno, la vida, el trabajo llama y así es nuestra tarea cotidiana. Y la Tumbado en la semana grama, Rafael, tumbado en tumbado, la grama, tumbado en la tumbado. grama. Yo a veces me tumbo en el piso para descansar, pero bueno, estamos muy contentos de estar aquí juntos otra vez y hoy vamos a tener una conversación muy animosa y muy animada sobre la magia de la abstracción, gracias a la presencia de una queridísima artista contemporánea. Muy contentos de recibir en nuestro programa a Emilia Zárate, artista visual. Emilia estudió Bellas Artes en la Central St. Martin School of Art de Londres en los años 80. Ha realizado talleres también y residencias tanto en Venezuela como en el extranjero. El trabajo de Emilia comenzamos a verlo públicamente a comienzos de los años 90 y ha continuado su actividad expositiva con frecuencia, particularmente fuera de Venezuela, hasta el día de hoy. Ganó el Premio Nacional de Artes Visuales Arturo Michelena en el año 99. En 2006, por ejemplo, fue galardonada con el programa de becas de la Fundación Cisneros Fontanals y en 2016 participó en el programa de residencias Latin American Rooming Art Lara en las Islas Galápagos, en Ecuador. Emilia Azcárate vive y trabaja en Madrid, España, y tras 15 años sin exponer en Venezuela, presenta su más reciente investigación artística con la exposición Negro Primarios en el espacio Arte al Cubo, en alianza con Enrique Faría Fine Arts New York, con texto crítico de Taía Rivero y curaduría de Juan Carlos Ledesma, todo un lujo. Muy contentos de recibir esta mañana en nuestro programa a Emilia Azcárate. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por esta invitación. Me gusta mucho verles la cara a todos porque he escuchado hablar de ustedes, pero solamente conocer a Rafael, las cosas como Mm. son. Bueno, la verdad es que estoy feliz de estar aquí en Venezuela y de haber roto esa especie de bloqueo que tenía hace 2 años vine por primera vez, después de 13 años de no estar aquí, y ahora he vuelto y quiero seguir viniendo todo el tiempo. Y la verdad es que me encanta estar aquí. Estoy llegando de hacer una residencia en el Cercado, en Margarita, mientras está mi exposición andando también al mismo tiempo en el Cubo Negro, en Arte al Cubo. Y, y bueno, eso un poco es lo que he venido a hacer esta vez a Venezuela.
Como ven, yo también siempre estoy trabajando. Esto no es un viaje solo playita, aunque aprovecho la playita de vez en cuando, y aprovecho el chinchorro y la gramita y la matemango, pero siempre estoy trabajando también. Bueno, mira, encantada de conocerte, siempre he sabido de ti, aunque nunca hemos tenido en verdad una relación, eh, pero me imagino que ese viaje a Margarita también te renovó el contacto con la luz del trópico, que es algo que hace demasiada falta cuando se está fuera del país, porque es único nuestra luz y nuestros colores aquí, bueno, en Venezuela. Yo no estoy ahorita en Venezuela, pero sé que es algo que se extraña y se lleva consigo, ¿no? Y bueno, precisamente quería hablar del tema lumínico y del color en tu trabajo. Quiero enfocar mi intervención en dos aspectos que me llaman la atención. No he podido ver tu exposición, pero he estado al tanto. Y bueno, investigando para esta entrevista, mm, me interesaron varias cosas, pero vamos a reducirlas a dos. Primero, trabajas la abstracción desde hace mucho tiempo, pero no te puedes desligar de un referente, de un contenido, vamos a decir, histórico en muchos casos, un referente en este caso sobre el tema del mestizaje en la colonia. En fin, hay toda una reflexión que leí sobre eso y que yo infiero que por eso también la exposición se llama Negro Primarios. Pero entonces también sé que hablas del color, pero es un color ennegrecido. Es verdad que el negro contiene los tres primarios, pero te has metido en un tema complejo y hablas de luz. Entonces, explícame un poco cómo resuelves el tema de la luz cuando estás, si bien tienes obra también con color, trabajando los negros principalmente. Es un color que parece que transparece a través del negro, por decirlo de alguna manera. Hay una cierta transparencia donde se infiere el color. Entonces, bueno, ¿cómo manejar contenido, historia en la abstracción, por una parte, y por el otro, hablar de luz en el negro? Entonces, te doy la palabra. Gracias. Bueno, el contenido histórico lo estuve trabajando durante más de 5 años, viajando mucho a México y visitando colecciones y museos que tienen muchas obras del siglo XVII, XVIII, que son las pinturas de castas. Entonces hice como una especie de abstracción de lo que estaban sucediendo en cada una de las escenas de esas pinturas, que generalmente son 16 escenas, que empiezan con el matrimonio de un español con una india y cómo se va mezclando todo. No son escenas agradables a la vista, muchas de ellas, ni los comentarios que ponen los artistas sobre ellas. No sé yo muy bien si tiene algo que ver con la visión del artista o con la visión del que encarga la obra. No sé yo muy bien. Hay un solo español que pinta una serie que se llama Caplera, que, que eso también me llama la atención, porque el resto de las personas que pintan estas obras son ya mestizos o castizos o españoles por haberse casado ya sucesivamente por haberse juntado ya sucesivamente con sangre española. Pero este proyecto que lo trabajé con los tres colores primarios, asignando cada color a una raza, fue lo que me llevó a investigar más profundamente sobre el tema del color. Y el tema del color, lo que a mí me llama la atención es lo que pasa psicológicamente con el color. ¿Por qué es tan importante el color para mí? Porque todo lo que he leído acerca del color me lleva a un mundo en el que ni siquiera sé cómo explicarlo. Ahorita me estoy leyendo un libro que se llama Cromofobia, de David Batchelor, y tengo que estar releyendo y releyendo para entender los conceptos, porque es como que el color es como una especie como que no existe, existe para cada quien de una manera completamente distinta.
De hecho, pues si te digo que ahorita acabo de estar en Margarita haciendo un taller en el Cercado, pues cuando iba a la misma playa, iba siempre a la misma playa, pero a distintas horas. Nunca era el mismo color de mar, ni el mismo color de cielo, ni el mismo color de arena. Nunca veía los mismos colores. Siempre diferían. Entonces, ahí es donde viene el tema de la luz. Por eso yo me pongo a hacer todas estas obras que están expuestas ahorita en el cubo negro, que la palabra es luz. Y es luz en distintos idiomas, porque también hay algo muy curioso con el tema del color, que no, el azul no es igual para escrito en un ruso o en un coreano que para un inglés o para un venezolano o para un español. No he llegado a esas profundizadas, o sea, no he podido todavía profundizar tanto en todos estos temas, pero por ahí voy y no sé hasta dónde voy a llegar. Pero es que empiezas con el amarillo y azul y rojo, que la mezcla de los tres es el negro, pero luego empiezas también empiezo yo a leer sobre la psicología del color, por qué significa el color psicológicamente para distintos tipos de personas, que hay un libro escrito de estos también, sobre esto, de Eva Heller. Y luego tienes todo el tema también de la cromofobia, de la gente que rechaza el color. O sea, el color es todo un mundo, para mí es todo un mundo. En el caso de mis pinturas negras, es también se me ocurre empezar a hacerlo porque ese es el nacimiento del universo. El universo empieza a existir a partir de que empieza a existir la luz. Sin la luz no hay vida. No existiéramos nosotros, no existiera nada de lo que está en el planeta ni en el universo. O sea, la luz es lo que te hace ver. Pero el color es algo distinto. El color es algo que a mí se me escapa de los pensamientos. Es como el pensamiento mismo que da vueltas y que de repente estás pensando una cosa, luego piensas otra o piensas mil cosas a la misma vez. Es como tan efímero. No sé si me están entendiendo. Sí, no, me quedé pensando porque, claro, el color en teoría se percibe, sí, desde el momento en que hay luz, ¿no? Y por eso dicen que también es un fenómeno, vamos a decir, mental, pero se da porque hay luz. Ahora, tal vez porque estoy pensando en luz, pero también en el caso de la pintura es pigmento. Entonces ya hay una materialización del color a través del pigmento. Entonces ahí viene en qué terreno nos situamos cuando hablamos de color, ¿no? Eh, Era, bueno, pensando en eso, eh, cómo manejar eso que uno ve a través de la atmósfera del aire, de lo que vemos perceptivamente, y luego nuestra transformación, en el caso tuyo como artista, a través del pigmento. Y bueno, en verdad es interesante plantearte el negro y los colores primarios, pero entonces, ay, está ese filtro oscuro, ¿no? Es intencional. Bueno, sí, Dejaron de el ser tema. primarios. Bueno, los negros que yo utilizo, a pesar de ciertas discusiones que he recibido cuando estoy en la galería y vienen ciertas personas que son impresores, me dicen que es imposible, que ese negro no es hecho por los tres primarios. Yo mis negros, casi todos los negros que utilizo en las pinturas negras son hechos con los tres primarios. No son negros iguales, entonces voy jugando ahí y luego voy agregando otros colores para ir sacando más rojizos o menos rojizos. Pero aquí lo interesante también para mí es, por ejemplo, acabas de decir algo que me encanta. Yo todos esos cuadros los pinté aquí en Venezuela. Ninguno de esos cuadros fueron pintados en España. Todos fueron pintados aquí donde me estás viendo sentada. Estoy rodeada de matas de mango, hay cierta luz a veces, hay cierta oscuridad dependiendo
del día y dependiendo del mes, porque ahorita en agosto la luz está distinta a como estaba en julio. Entonces, Mm. los cuadros negros los pinté en el 2023 y la serie que yo llamo los cuadros blancos, que no son tan blancos porque no pude llegar a ese punto de que quería yo llegar así como reveroniano, ¿no? De que es tanta luz que ya no ves. Eso es como porque uno se puede acostumbrar en la oscuridad a empezar a ver un poco, pero cuando tienes ese destello tan fuerte de luz, ahí sí que te ciegas completamente. Eso es para mí mucho más, como digamos, más drástico, más, incluso cuando estás manejando, más peligroso, ¿no? Que cuando entras en un túnel, que te vas acostumbrando, bueno, ahí también tienes las herramientas de prender la luz. Pero hay un libro que me leí hace muchos años que se llama El pintor viajero, o Crónicas del pintor viajero, de César Aira. Entonces él narra el viaje de Rugendas a América, ¿no? Entonces Rugendas se termina quedando en Chile y Rugendas, un pintor alemán, tenía mucha relación con Goethe, con Humboldt, perdón, tenía mucha relación con Humboldt y Humboldt le decía, tienes que pintar la atmósfera. Lo más importante es que pintes la atmósfera. Entonces, cuando estamos hablando de luz aquí, como tú bien lo dices, la luz aquí es muy distinta, pero es muy distinta. Tienes una humedad, tienes una atmósfera, tienes algo, o sea, es como más, hay como unas sutilezas, ¿no? Y en estas pinturas negras, sobre todo en las pinturas negras, hay una cuestión atmosférica que para mí es súper importante, donde va apareciendo la luz porque es un texto, escrita con un texto, con mi alfabeto, pero que como bien lo dice a la entrada de la exposición, está escrita en chino, en ruso, en inglés, en alemán, en francés, y así sucesivamente. Bueno, eso, por un lado. Por otro lado, el tema que dices tú, claro, una vez que tú estás trabajando con pigmentos, sí, esa era la gran lucha que tenía Goethe con la teoría del color de Newton, ¿no? La teoría del color de Newton estaba basada a través de un prisma, era a través de la luz, donde los tres colores primarios, si los sumas, da blanco, pero la teoría de Goethe es que es con pincel y con los pigmentos en físico, pues si sumas los colores da negro. Eso no es lo más interesante sobre las diferencias de estos dos señores o físicos o genios que tenemos. Lo más interesante es que Goethe se da cuenta de que el color realmente afecta psicológicamente. Entonces, toda su libro tiene mucho más que ver con, ¿sabes? Con cuáles son los códigos con los que uno se debe vestir si uno quiere ir a tal sitio, cuáles son los códigos de los colores en otras circunstancias, y eso me llama mucho la atención. Y de hecho, lo seguimos utilizando en muchas ocasiones. Mira, yo quería comentarte justamente esa diferencia de los colores, que por supuesto, como dices tú bien, es un tema interesantísimo, porque yo sí creo claramente que los colores son percepciones que tiene uno, y bueno, todos vemos un amarillo que está allá al fondo, pero ¿cómo recibimos el amarillo? ¿Qué significa el amarillo? ¿Para qué se mueve el amarillo afectivamente e imaginariamente? Ahora, en tu exposición, a mí me llamó mucho la atención el juego de los colores en las pinturas negras, sobre todo, que sí, evidentemente son matices de negro, decía yo, pues estos son matices de negro, es el mismo negro como matizado, pero sigue siendo negro. El cuadro largo que tiene los rectángulos azules, azules oscuros, además muy oscuros, ¿no? Claro, en otros tú ves un poquito el amarillo, el rojito, y lo comparaba entonces con las pinturas blancas, entre comillas. Y realmente sí ofrecen dos percepciones distintas, hasta emotivamente distintas, ¿no? O sea, cuando uno está viendo lo oscuro y después ves lo blanco, y hay como un brinco anímico, por llamarlo de alguna manera, por lo menos así me pasó a mí. Así me pasó a mí.
y entonces me puse como a tratar de pensar, bueno, y cómo yo armo aquí un criterio de unidad para ver las cosas. Y entonces me fui por lo que tienes todos, lo que están todos colocados en la vitrina, los juegos de colores que hay en las vitrinas. Porque ahí en la vitrina sí se ven los colores mucho más marcadamente en casi todas las series, juegos de muchos colores, de triángulos muy colores, o el de las maderas pegadas en la pared solita, que es como una especie de Lego, pues no es un Lego, Planario. Coplanar. Octavio, que me pareció lindísimo, qué cosa tan bonita esa, ahí en el fondo ese blanco, el color muy fuerte, muy presente, pero en todas, y ahí es donde va mi pregunta, en toda la obra de la galería y después revisando en tu página web, que has trabajado como de todo y todo tipo de cosas, hay como un intento muy formal, vamos a ver los matices de formal, pero hay un intento formal en primera instancia de equilibrar un plano. De mantener, de equilibrar no sería la palabra, de ordenar un plano, de jugar con un plano a nivel de ritmo, a nivel de colores, a nivel de matices, pero siempre hay como un juego de ritmos en tus trabajos muy fuerte, muy llamativo en ese sentido, que uno va viendo en las piezas chiquitas el color anaranjado, el rojo, el azul, la amarilla, y de repente un color que brinca, que se escapa un poco de los tonos de lo demás y después sigue, o los triángulos y las figuras azules, de repente una roja que cruza aquí o una verde. No sé, hay como un juego de trabajo, para decirlo de alguna manera, un juego de estar trabajando constantemente con esas cosas. Y te pregunto, justamente ahí, ese gusto, que a mí me parece que es un gusto de diseñador, es un gusto como de diseñar planos con la pintura, con las cosas, con las formas plásticas, porque también después el cuaderno de las rayas que tienes de las líneas esas, que tienes un cuaderno de las líneas completamente distintos a la formalidad de las formas, pero un cuaderno donde todas las páginas son como de rayas y juegas con las rayas y las distribuyes en las páginas. Ahí hay una conciencia organizativa, jugadora, al azar y organizativa en ti, pregunto, porque es que lo veo como muy claro, hay un trabajo ahí que es trabajo, que yo lo veo que es trabajo, que es evidentemente elaborar y elaborar sobre el material que estás trabajando. Y esa es mi pregunta, yo no sé si pude explicar. Bueno, te explicaste muy bien, pero creo que la pregunta te la respondiste tú sola también. Ok, Yo ok. trabajo exactamente así. Yo soy una persona que trabaja muchísimo con la repetición. O sea, has captado perfectamente mi trabajo. Me encanta hacer lo mismo, pero diferente. Entonces tengo que verlo, porque de alguna manera el ojo es el que está ahí tomándose todo el trabajo, Todo el ¿no? tiempo, sí. La mano está haciendo, pero el ojo en realidad es el que está haciendo. O sea, que es como que la mano es el instrumento y el ojo es el que está tomando las decisiones. Pues entonces hago una cosa y digo, ahora la quiero ver así, ahora la quiero ver así, ahora la quiero ver así, ahora la quiero ver así. Ahora, ¿qué pasa si pongo este color aquí en vez de allá? ¿Qué pasa si lo pongo acá en vez de allá? Y de repente, cuando empiezas a trabajar de esa manera y trabajas todos los días, que es una cosa que yo hago, que trabajo todos los días, empiezan a ocurrirse cada vez más cosas, cada vez más cosas. Te ocurren millones de cosas, pero o sea, si te ocurren millones de cosas, tienes que descartar casi todas y quedarte con una, porque no puedes hacer todo. Entonces, Claro. haces una y de repente esa te lleva a otra, te lleva a otra. Yo tengo mis reglas, luego rompo las reglas. Cuando me da la gana las rompo, porque soy así, porque son mis reglas y para eso hace uno sus reglas, para romperlas. Entonces, cuando las rompes, ahí es donde empiezan a suceder cosas interesantes o cosas que tú no te esperabas. En el caso del coplanario, que me encanta que lo nombres, esos dibujos que están bastante cerca del coplanario, es cuando yo empiezo, en vez de escribir la palabra, como siempre lo hago, o como escribimos nosotros, o de arriba abajo, o en varios sentidos, lo que hago es cruzarlas.
escribo la palabra en diagonal. Entonces ahí ya se vuelve una cuestión, se volvió una cuestión muchísimo más matemática que lo que ya hago, porque yo hago una matemática simple que es una medida, es- cada espacio mide lo mismo, que si dejo un aire o no dejo un aire, cada letra tiene su mismo espacio, cada letra tiene su diseño, su cosa. Ah, y otra cosa, yo no soy diseñadora. Dame para diseñar algo que no tengo ni idea de diseñar, pero parece con ese trabajo que yo hago, parece que yo hubiera estudiado diseño. En mi vida he estudiado diseño. Yo empecé pintando completamente expresionista y lo que más me gustaba era el expresionismo alemán. Y poco a poco se ha ido conteniendo el trabajo por culpa del alfabeto, te voy a decir, que me ha costado salir de él, entonces estaba metida con ese alfabeto. Digo, pero ¿hasta cuándo? Porque yo siempre cambio mucho. Pero bueno, ahí voy cambiando ciertas cosas, pero el alfabeto me ha restringido a un tipo de obra que se ha vuelto ya como más, yo lo veo como más arquitectónico, puede ser diseño también, pero no estoy investigando tanto que sea un diseño o que sea bonito o no, aunque siempre me ha gustado la belleza, pero es más, como dices tú, o sea, esos cambios de color, esa investigación ya estamos hablando de los dibujos, ¿no? La infinidad de gamas que puedes lograr con una gota más de una cosa o ni siquiera media gota más de un color y cómo eso tiene un efecto tan fuerte dentro del plano que estás dibujando. Entonces, de repente, los coplanarios existieron, empezaron a existir, sobre todo en Argentina. Hubo un venezolano que los hizo aquí también, pero no me acuerdo su nombre, en Guevara los años Moreno. 40. ¿Ah? Edgar Lu- Moreno. Luis Guevara Moreno. Luis Guevara Moreno, gracias, Álvaro. Y es algo que no se ha vuelto a hacer. Y de repente yo me quedé como pensando en y fue por Juan Carlos Ledesma. Yo adoro trabajar con Juan Carlos Ledesma porque cada vez que yo le mando una imagen o que estoy conversando algo con él más que un curador, para mí es un filósofo. Y además es un gran conocedor. Yo no conozco, o sea, yo no conozco nada del arte, porque yo trabajo mucho, o sea, yo no hago investigación como tal, pero cuando me pongo a hablar con mis amigos o cuando me pongo a hablar con Juan Carlos o con mi mismo galerista, Enrique Faría, ellos me amplían toda una cantidad de cosas que yo ya empecé a hacer. Yo ya empecé a hacer mis cosas y ellos de repente me dicen, no has visto, mira el trabajo de fulano, mira. Entonces ahí empiezo a ver. Entonces yo me siento muy acompañada porque no es que yo esté copiando a estos artistas, es que a mí naturalmente me vino a hacer algo que ya alguien lo hizo. Bueno, de hecho, baja ahorita en Margarita, yo le decía a los artesanos, es que aquí nadie es original, aquí todo ya está hecho, tú ves la naturaleza, ves toda la forma que hay en la naturaleza, ya todo está hecho. Aquí no vamos a inventar ni color, ni forma, ni nada, todo está hecho. Pero cuando te nace en tu propio proceso de trabajo, cuando estás tú con tu papelito, con tu lienzo, con lo que sea, y te nace de ahí, es muy emocionante. A ustedes les pasará cuando escriben, porque es muy emocionante cuando de repente surge algo que no sé, o no sé si es que asciende o desciende, porque yo creo que todos tenemos un universo bastante complejo internamente, que es un espejo del universo que tenemos por fuera. Yo siento que estamos compuestos de los mismos materiales, de las mismas cosas, entonces de repente a veces se manifiesta de adentro para afuera o a veces se manifiesta de afuera para adentro, no sé, algo como así, por decirlo. Bien, Álvaro. bueno, querida Emilia, vamos a hacer una pausa aquí, pausa musical, vamos a rendir nuestro merecidísimo homenaje a Cangrejo, recientemente fallecido con esta pieza. Dime que sí, junto a Dermista tú, los compromisos comerciales del emisor y continuamos nuestra conversación con Emilia Azcárate. Ya regresamos. Regresamos, amigos oyentes, después de haber escuchado Dime que sí con los grandes Cangrejo y bueno, y Dermista tú, por supuesto, y también los compromisos comerciales de la emisora. Y continuamos nuestra conversación con Emilia Azcárate. Rafa.
Bueno, querida Emilia, un poco retomando cosas que ha ido soltando, digamos, estimulada por nuestros dos compañeros que te han puesto a hablar y a conectar cosas en el aire, que es como se conversa, pues, tejer cosas en el aire a partir de ciertos hilos que ya conocemos. Y tú acabas de nombrar a Juan Carlos Ledesma, que es un queridísimo amigo también, y bueno, has dicho que para ti el trabajo con él como interlocutor ha sido fundamental para el desarrollo también de tu obra, o incluso no para el desarrollo, sino para la comprensión de lo que estás haciendo. Lo que quiere decir que la relación entre el artista y el curador es muy importante, ¿no? Y también acabas de nombrar a Enrique Farías, la relación entre el artista y el galerista, lo que nos pone en evidencia que la experiencia artística es un conglomerado complejo de presencias, no solamente el artista que crea, el artista que produce, sino el entramado, ¿verdad? Que permite, por ejemplo, que tu obra se vea, que tu obra sea visible en los espacios de un museo, de una galería, y que tú encuentres los vínculos entre lo que estás haciendo, quizás en algunos momentos de manera espontánea. Tú hablaste que comenzaste expresionista, siendo una pintora amante de la energía del color puro sin pensar en otra cosa. Y creo que ese es el mejor principio para un pintor, ¿verdad? Que tenga esa relación pasional con el color y que luego esa relación pasional se ha ido como acotando, acotando, acotando hasta el punto de que tú misma generas tus propias leyes, como dijiste, tus propias reglas para alterarlas cuando te dé la gana. Eso quiere decir que hay una simbiosis interesante entre pasión, emoción, espontaneidad y inteligencia, sabiduría, estudio. Es la primera vez que entrevistamos a un pintor, me parece, que nombra tantos libros que ha leído. Es decir, eres una pintora que lee. Es decir, en verdad, tú dices que no eres una investigadora, pero obviamente al leer sobre temas del color, has nombrado, por ejemplo, un libro que ahora me interesa leer muchísimo, que es el de César Aira, Crónicas del pintor viajero, ¿verdad? Sobre Rugendas. El hecho de que lo haya escrito César Aira le añade un elemento más atractivo, pero porque yo estoy escribiendo una novela sobre un pintor, ¿verdad? Que es un pintor también viajero. Entonces eso me viene como anillo al dedo para ver qué es lo que él ha hecho con esa historia de Rugenda. Y bueno, eso para entender que la experiencia artística no es solamente la acción, el gesto, la expresión, sino también la investigación. Y en eso tú eres una prueba fehaciente. Yo no quería hablar originalmente de esto, no era eso lo que yo tenía preparado para hablar, pero me pareció bueno tomarlo en consideración. Y para atar lo que acabo de decir con lo que yo quería decir, voy a utilizar también el hilo conectivo de Juan Carlos Ledesma, porque es él el que pone en evidencia en sus textos a propósito de tu trabajo entre lo que es la relación entre, digamos, la forma y el discurso en tu pintura. O sea, cómo hay un trasfondo discursivo debajo de esos planos cromáticos que parecen abstractos y que son abstractos o abstracciones de realidades, ¿verdad? Llevadas a su quinta esencia, por así decirlo, que se corresponde no solamente con el trasfondo histórico como lo indicó Susana, por ejemplo, en la investigación sobre las castas, que tiene todo un trasfondo antropológico y que luego probablemente no se ve sino relaciones puras de color. Pero eso produjo para ti un alfabeto o la necesidad de escribir y de crear un alfabeto, ¿verdad? Y además de crear un Pantone Azcárate, el Pantone que inventa Azcárate a partir de esa investigación cromática. Entonces hay una parte bellísima de esa experiencia con las castas, que es lo que a mí más me llamó la atención y me emocionó vinculado al alfabeto, que son alfabetos enigmáticos, ciertamente, si no conocemos la clave, probablemente no entendemos, pero ya la propia experiencia de la grafía que está puesta nos invita a pensar cosas.
Pero lo que quería llamar la atención, que a mí me emocionó mucho, son los nombres y los colores que corresponden a esos nombres en esas categorías de castas que tú investigaste en México. Y entonces la retahíla de esos nombres para mí son como un poema dadaísta, un poema de Hugo Ball, o un poema en sentido lato por la musicalidad que tienen las palabras. Entonces tú empiezas a conectar los dos colores fundamentales, el amarillo que corresponde a la India y el rojo que corresponde al español, y a partir de ese primer cruce va generando un cromatismo impresionante que tiene nombres tan extraordinarios como albarazado. ¿Cómo puede ser el color albarazado? ¿Cómo es el color tente en el aire, el olor calpemulato, el color cambuja? Es decir, eso es maravilloso. Pensar la existencia de esos otros colores a partir de esa combinatoria que tú haces de las genealogías de las castas mexicanas. Eso me parece un trabajo extraordinario. Entonces, bueno, solo quería llamar la atención sobre ese aspecto y que tú nos hablaras un poco de esa experiencia, precisamente la pintura de casta que se convierte en abstracción pura. Yo pensaba al ver esas piezas y ese trabajo en lo que hizo, por ejemplo, Hans Arp en medio de la Primera Guerra Mundial. Él también alcanzó una abstracción de la catástrofe de la guerra, mientras que los expresionistas la pintaban en todo su dramatismo aterrorizante, con mutilado, la sangre, las explosiones. Hans Arp lo hizo a través de una decantación absoluta de las líneas y el color, abstracción, lo que él llamó arte concreto, ¿verdad? Que para él era más real que pintar la guerra. Es decir, porque extrajo como la quintesencia de lo que ahí ocurría. Entonces me parece que tú también trabajaste con la historia, extrayendo la quintesencia de los acontecimientos de esa genealogía a través del color y de la abstracción. Háblanos un poquito de esa experiencia. Bueno, la verdad es que una de las cosas que más me llamó la atención fue el albino, porque yo estudiaba con albinos. En mi colegio, cuando yo era pequeña, yo estudié mi colegio en Pertigalete, que fue donde fui a primaria. Habían varios albinos y siempre nos decían que el albino era africano, era la mezcla del africano con. Pero resulta que cuando estoy investigando todo lo de las castas me doy cuenta que el albino el tema del albinismo es un tema genético, que tú puedes ser familia de holandeses de toda la vida o de noruegos incluso en los animales también hay albinos y hay pavos reales albinos, es que no tiene nada que ver con venir de África o no. Y por otro lado, el albino en mi sistema de color es como color, como tu camisa, como vino tinto. Y esa fue como que cuando vi el color del albino me quedé así como que, wow, mira cuál es el color del albino. Me pasaba lo mismo que a ti y me ponía a investigar también, que es un albarazado. Albarazado viene el nombre del caballo, que tiene pintas blancas. Porque con estos mestizajes hay a veces una cuestión genética y de repente sale un niño ¿cómo se llama esa enfermedad? Que te salen manchas blancas en el cuerpo. Pero eso le puede pasar a una persona blanca también, no tienes que ser negro para que tenga, eh, como Michael Jackson, Sí. eh, Es el vitiligo, el vitiligo. vitiligo. Entonces Y ese es ahora, ahora tengo un nombre bellísimo para hablar del vitiligo, albarazado, imagínate. Eh, albarazado, eh, ¿ves? Entonces, bellísimo, y bellísimo. luego también me empieza a llamar la atención, pues, eso, ¿no? Mulato, ¿de dónde viene mulato? De mula. Y porque cuando empieza el español a mezclarse con el negro, entonces es mula. La mula es un sinónimo de
de persona que no, de infertilidad. Es la mezcla entre un caballo y un burro y se supone que la mula no puede tener hijos. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces, ahí hay toda una serie de tramajes bastante complejos cuando te los pones a biseccionar. Pero con el tema de los colores, uno de mis favoritos es el de la mulata o el del mulato, que es casi un negro, ¿sabes? Porque es la mezcla del magenta con el cian, pero esto hablándolo con una experta de pintura de casta, que es la Chief Curator en el departamento del LACMA en Los Ángeles. Yo tenía el libro de ella y ella escribe en mi libro sobre la genealogía del color, ella me hace una entrevista y esta es una de las cosas que ella no captó, que fue que cuando el español se casa con la india nace el mestizo, luego el mestizo se casa otra vez con un español y entonces nace el castizo, ese castizo se vuelve a casar con una española y nace un español, pero ya tiene algo de sangre india, entonces tiene algo de color amarillo. Entonces, cuando ese español que tiene algo de indio se casa con un africano, se mezclan los tres colores. A ella no se le había ocurrido eso en un principio. Entonces, cuando yo estoy haciendo esto, sobre todo con la serie de Cabrera, que era muy evidente además es una de mis series de los pintores favoritas. Entonces, doy con que ese color es un color, no es un color violeta. Al tener un poquito de amarillo es un color que ya va tirando a un azul muy, muy, muy profundo, un color espectacular. Entonces, claro, después de hacer todas estas cosas con los colores, ya me volví, yo creo, bastante experta con el color. Yo veo un color y ya yo sé qué contiene ese color, qué otros colores contiene a nivel de primarios. Y por eso sigo pues trabajando y los dibujos, por ejemplo, ya los llevo a otros campos, pero me pongo pero, ok, estamos hablando de las castas, no de los colores. En las castas los nombres, Tente en el aire es un nombre maravilloso. ¿Qué significa eso? Pues quiere decir que no sabemos qué es. Es que no sabemos lo que estaban viviendo. La razón por la cual yo hice este proyecto con los colores primarios es porque los pintores en Europa estaban todos alucinados con el tema de los tres colores primarios porque acababa de salir Optics de Newton a principios del siglo X, en 1704 salió Optics, a principios del siglo XVIII. Y están todos los pintores en México viendo cómo la gente que estaban haciendo a través de estas relaciones. Que por supuesto estas relaciones sucedían porque a los indios no los dejaban tener los mismos beneficios. Pero los criollos, que son los hijos de los españoles que nacen en América, los criollos se querían mezclar con las indias, con los africanos, o sea, los criollos sí se querían mezclar. Es cuando los borbones se dan cuenta que los criollos se están quedando con las tierras y con toda la riqueza. Y bueno, ya empieza todas las guerras y empieza todo, pero porque los españoles cobraban sus tributos ¿sabes lo que te quiero decir? Que el mestizaje viene por necesidad, porque yo hubiera hecho lo mismo, si yo soy una india y mi hijo no puede ir al colegio y quiere una mejor vida para mi hijo, pues tengo que casarme con una persona que sea criolla. Eso fue lo que pasó en realidad, creo yo. Y hay toda una historia de la pintura mexicana que refleja eso. O sea, tu estudio parte de la visión de esos pintores, ¿no? Acabas de nombrar a un tal Cabrera y tienes series para cada pintor, que uno podría Sí, decir que son las traducciones de la pintura figurativa de esos artistas del siglo XVIII mexicano en obras abstractas, en lo que predomina el color, ¿no? Un poco así sería lo que es ese trabajo con las castas, ¿no?
Hay otro pintor que es José Joaquín Magón, que series, una está en el Museo de Historia Mexicana y el otro está en el Museo de Antropología en Madrid. Pero en ese caso las dos series son iguales, pero lo que también es interesante es que cada pintor tiene los primeros tres son parecidos, los primeros cuatro, pero ya después son distintos, cambian. Y luego hay muchos de escuelas mexicanas que son anónimos, yo lo llamo escuela mexicana porque fueron hechos en México. Hay una sola hecha en Perú, que en vez de ser de 16 son 20. Y así y los nombres son también distintos, porque ahí sí tienes que decir cuarterón de mestizo, quinterón de mestizo, puede que no haya un tente en el aire, o sea, siempre los pintores, por supuesto, tendrían su autonomía, porque cada pintor tiene que tener su autonomía, pero eso me interesaba, porque en algunos el tente en el aire venía de séptimo o de octavo, o porque en otro era el último. El tornatrás, por ejemplo. ¿Qué significa tornatrás? ¿No? Las escenas generalmente de la albina, tú ves una albina que parece como holandesa, casada con un señor español, pero cuando ves el hijo te das cuenta, porque el hijo es negro. Según ellos, esa habrá sido esa familia en particular, porque eso no es así, siempre. ¿Entiendes lo que quiero decir? Que no es a rajatabla, o sea, no es una regla. Claro, Y claro. luego, Juan Carlos dice algo también que, bueno, nos aterriza al contexto en el que tu obra está floreciendo contemporáneamente, por decirlo así, o está emergiendo y está siendo visible a nivel internacional, que es, creo que más o menos decía lo siguiente, que tú haces una relectura postcolonial del discurso colonial. Y bueno, hace lo que tú estabas haciendo, obviamente me parece, no pensando necesariamente en lo postcolonial, pero el curador es el que se da cuenta de ese trabajo, ¿no? Entonces, vincula tu trabajo sobre la pintura colonial con las discusiones contemporáneas sobre lo llamado postcolonial. Entonces sitúa la obra en un contexto que la hace mucho más polémica desde el punto de vista geopolítico y racial inclusive, ¿no? Le da un interés que va más allá de la mera abstracción. Por eso digo la importancia que tiene la lectura del que tú llamaste filósofo, para entender para nosotros los que no somos artistas o no hacemos el trabajo que tú haces, entender más lo que hace. De ahí la importancia. Quería defender un poco el papel del crítico también en esa manera de oh, conducir. sí, desde luego. No, y fíjate tú, por ejemplo, cuando yo o sea, decidí hacer esta exposición, que fue hace 2 años, me encontré con Taía Rivero y cuando le encuentro lo que quiero hacer puras pinturas negras, ella me dice, wow, qué interesante, no sé qué, entonces se pone, porque todo el tema de las pinturas negras dentro del arte de los artistas venezolanos también, no solamente del arte internacional, de Art Reinhardt, sino dentro de los artistas venezolanos, como puede ser el mismo Sigfredo Chacón o como puede ser Eugenio Espinosa, que creo que hizo una exposición que yo no vi porque yo no viví los 90 aquí. Bueno, total que empiezo a tener, yo le digo a Taía, me encanta todo lo que me estás contando. Entonces empezamos a reunirnos, Taía y yo, todos los jueves. Yo me fui a Madrid y nos empezamos a reunir durante un tiempo. Estuvimos como 3, 4 meses reuniéndonos hasta que la exposición se seguía posponiendo y dijimos, mira, vamos a posponer esto porque de repente la exposición no se termina dando. 2 años después la exposición se da, donde Taía, pues, donde Juan Carlos es el curador, pero como él no pudo venir, entonces, y Taía solo iba a escribir el texto, como Juan Carlos no pudo venir, Taía fue la que me ayudó, en realidad, en sala, a terminar de aglomerar esto, ¿no? Y fue súper interesante porque hablando con ella me dice, no, Emilia, antes de yo venir, me dice, no, Emilia, es que, ay, todo negro no, ¿por qué no haces algo con color? ¿Por qué no haces? Me decía, no, es que nosotros aquí en Venezuela necesitamos ver algo de color también, todo negro no, Emilia. Entonces, estas son las cosas
por las que yo me dejo llevar y la verdad es que yo no soy una artista, soy bastante difícil de llevar muchas veces, pero en el fondo agradezco mucho cuando las personas me dan su opinión y yo me dejo influir y hago un trabajo como en equipo, ¿entiendes? Porque me enriquezco enormemente más. Esta exposición, por ejemplo, no sé si ustedes la han notado, pero yo empiezo, el final de la exposición es el tema del coplanario, que es cuando empiezo a escribir las palabras en X, y la exposición hace como una X también, porque empiezas por el lado izquierdo con blanco, luego te vas hacia todos los negros, luego vas a los blancos y luego terminas con negro, o sea, hace una X también, y en la mitad de la exposición tienes una pieza que es una X con la palabra luz, y en la otra mitad tienes a light, que es una X, que es el coplanario, que es la única pieza de color que está en la pared. Bueno, por lo menos así lo leo yo. Y a la final, pues el montaje terminó siendo así como distinto a lo que Juan Carlos había querido, pero como Juan Carlos no pudo venir, pues fue como que, tú sabes que las piezas a veces van cayendo en su propio lugar, ¿no? Bien, Emilia, ya para ir cerrando, ya has mencionado el cercado en un par de oportunidades. Cuéntanos qué fuiste a hacer al cercado. ¿Fuiste solo a recopilar testimonio? ¿Te ensuciaste las manos con barro del Cerro La Cruz? Vamos a ver alguna pieza de Emilia a futuro por allí hecha en cerámica. Y también esos cuentos de pasillo buenísimos del mundo de la cultura. Por allí me enteré que trabajaste en una edición gráfica en el Taga. ¿Cómo fue esa experiencia de llevar tus ideas que a veces están que exploran la tridimensionalidad y la materia a un medio como el grabado? Cuéntanos de esos dos episodios recientes. Bueno, pues el cercado fue increíble, no fue una experiencia, o sea, fue una experiencia de barro, por supuesto que metí mis manos en el barro bastante, pero uno de los proyectos que se me ocurrió, yo he trabajado con mi propia huella digital durante muchísimos años y con la propia huella de mi mano, entonces una cosa que yo quería tener era la huella de las artesanas, porque de alguna manera no nos damos cuenta cómo está esa huella ahí. Ellos sí la ven. Ellos entre ellos saben exactamente de quién es cuál pote. Yo puedo decir, bueno, eso me parece el cercado, pero me puedo confundir porque puede ser de Mérida también. Pero ellos sí ven la huella, la mano de la persona, pero yo quería tener la huella de todas estas artesanas que además ya no están haciendo cerámica o están ellas ya no están haciendo, ¿cómo lo llaman ellos? Vasijas o total que y las quería conocer a todas. Total que me fui de casa en casa y las conocí a todas. Todas las que están, todas las que hay, me fui para todos lados y recopilé 25 huellas en general que se las voy a dejar a Carmen Julieta Centeno y gracias a ella pude hacer este proyecto que es Artesano Group o Artesano Global. Y bueno, eso por una parte. Y por otra parte, no creo que nunca vaya a ser una ceramista porque no sabe lo difícil que es hacer. Tú ves las cosas y te parece como sencillísimo y no tienes ni idea de lo difícil que es. Agradezco a todo el cercado por haberme apoyado en esto, sobre todo a Juan Alberto y a María Eugenia Domínguez, que no se separaron de mí ni un minuto en el taller, pues con Norma Morales. Entonces, esa parte, pues también yo creo que fue bastante interesante vivirla y sobre todo conocer a Norma, experimentar ahí en el Taga, con Patricia Morales también. Y nada, las piezas están ahí expuestas en la galería. No se ven bien porque no tenemos la iluminación, pero está la carpeta que se puede ver claramente sin cristal. Y eso también ha sido un poco, en general, ¿qué ha pasado? Retomar el espíritu de los venezolanos, retomar en mí la parte humana de lo que son los venezolanos,
tanto en Oriente, que es de donde yo me considero que soy, porque fue donde crecí desde pequeña hasta los 11 años que vine a Caracas, pero a los 14 ya me mandaron a Inglaterra, o sea que tú me dices, ¿de dónde eres tú? Yo te voy a decir que soy oriental. Y toda la parte también aquí en Caracas de poder trabajar ¿sabes? Cómo el trabajo te une con personas que de otra manera no estarías nunca con ellas, ¿no? Y eso me encanta, ¿no? Que estamos todos a por un mismo, tratando, luchando a que el TAGA siga adelante, luchando a que sigan habiendo exposiciones, luchando porque siga habiendo una puerta para seguir exponiendo aquí en Venezuela, para que los artistas sigan existiendo y no importa las dificultades en las que uno pueda estar, seguir luchando para que todo esto siga sucediendo y cada vez más interesante. La verdad es que creo que lo que yo me voy a llevar de aquí es una cuestión mucho más humana que cualquier otra cosa. Muy bien, cerrada la rueda de nuestra conversa esta mañana con Emilia Escárate. Qué gusto haberte tenido en nuestro programa. Gracias, muchas gracias. Bueno, muy contento de haber Excelente. vuelto a entrar en contacto contigo, querida Emilia. Y bueno, Bueno, a seguiremos ver si nos viéndonos. vemos. Vale, Chao, un Gracias. placer. Chao. un Con gusto. un abrazo.